Hola, ¿qué tal, jardinautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión les traigo un video exquisito. Bueno, la verdad es que para mí se me hace que es exquisito, porque sí confieso que soy fanática de ver videos de tours por los jardines. Entonces, pues bueno, en este video vamos a estar dando ya el tour por mi jardín de la azotea y pues espero que les guste mucho. Advierto, posiblemente sea un video largo porque les voy a estar enseñando todo, todos los rinconcitos y todas las cosas que tengo en mi jardín. Entonces, pues, acompáñenme. Bien, pues yo me meto hacia mi jardín, vamos a abrir la puerta. Es una puerta. Y mira, de frente tengo a esas preciosas en esos mueblecitos. Ahorita las vamos a ver a detalle. Les voy a dar primero un giro. Si está un poco desordenado, disculpen, pero hoy luego es muy complicado ordenar todo. Bueno, de este lado tengo una casita en donde guardo cosas para el jardín y algunas cosas de Navidad, de Halloween y cositas que ya ese no se los voy a enseñar aún. Ya luego vamos a inmiscuirnos y ver qué hay dentro de esa casita. Pero les comento, son cosas y ya saben, como una cochera, no sé, bueno, no, pues así para guardar cosas, porque coches no. Y luego hay un bote de basura grande, que es en donde echo casi toda la mala hierba, toda la mala hierba, y así, ¿no? Bueno, pues este es la principal vista entrando del lado derecho. Y bueno, nos vamos a seguir un poco para acá, y de este lado puse una malla sombra, tengo un mueblecito con plantitas, ahorita las vamos a detalle, y un tanque de gas y mi primer jardinera. Bien, en este estante tengo Graptopetalum bronce, Graptopetalum paraguayense, muchos cortes que he sacado de las jardineras porque los quiero reproducir y yo considero que ellas son como mis plantas madre. A ellas las tengo en macetitas, como pueden ver, y son cortecitos que he estado reproduciendo y están bajo la malla sombra porque en esta parte da muy severo el sol, es la parte con mayor cantidad de sol, entonces por eso las tengo que tener ahí. Y aquí en la parte de abajito tengo Sedum pachyphyllum, algunas crásulas, algunas en recuperación que saqué de las jardineras porque ya les explicaré más adelante, pero ahí tengo, vean, mis reproducciones. Y en esta parte de abajo igual mi garrita de oso, que le ha ido genial ahí. Ella es muy adaptable acá, le gusta el clima de Puebla. Entonces tengo un abajo, que eso ya después les haré ese tour de mi frente de mi casa. Y abajo ese agave. Luego giramos, eso no es como muy importante. Y nos venimos a la jardinera. Bueno, esta jardinera yo la planté hace 2 años, un poquito más de 2 años. Me tardé muchos meses en plantar estas jardineras porque son 3, bueno, esta es la primera. Ahí tenía muchos echeveres y todo, y en esta parte de aquí se da mucho el trébol, y la verdad es que yo lo elimino manualmente, porque sí, pues la verdad es que atrae mucha mosquita blanca y plaga, y pues no es muy bueno que se los deje. De este lado tengo un como cenecio, me parece que es. Estos florecen bien padre con una flor amarilla. Este es un es una crásula rojes. Miren, si no me acuerdo de los nombres, yo se los voy poniendo porque sí me gusta como especificar, pero hay veces que mi memoria me falla y pues no, no me ayuda mucho. Miren, aquí también tengo unos Fred Ives. La verdad es que yo ya tengo bastantes. Este es como en una adaptación de sol, bueno, de luz, porque ya verán otros. Y estos son los Fred Ives. Acá atrás tengo Tedon clavatum. Estoy poniendo copalito y así para que se decorara. Ahí tengo una perle. Esa perle tiene 3 años, más o menos, porque 1 año viví en México y 1 año tuve mi jardín ahí. Les voy a poner luego en otro video cómo empecé yo queriendo hacer esto, pero bueno. Y entonces ella tiene 3 años. También las Fred Ives. Casi todas estas plantas tienen 3 años conmigo. Acá tengo otra perle. Ellas sufrieron mucho, por eso decidí a poner la malla sombra, porque de verdad las quemaba horrible. Luego por este lado tengo una nodulosa. Esta también la he beneficiado, pero esta echeveria es como que crece en ramas, como tipo arbustiva, ¿no? Y luego tengo aquí otras crásulas,
Esas son de mis favoritas, las más gordas y grandes que tengo, porque de verdad que son grandes, ¿eh? No son pequeñitas. Bueno, tampoco tan gigantescas, pero sí. Y otro Fred Ives, que también, ese ya es viejo. De hecho, este Fred Ives ha sido hijo de este y de otra que tengo en el otro lado, que ahorita se las voy a presentar. Pero me da cantidades de bebés, será mucho. Nada más que han sufrido muchísimo de cochinilla. Esas plantas son, o bueno, en mi caso, muy propensas a la cochinilla. Y luego aquí empecé con una pulidonis y miren, ya hizo su colonia, ya le he quitado como 2 o 3. Igual es que aquí la verdad es que les quiero decir que tener plantas en jardineras, pues, sufren de todo. Y hay que ser bien cabeza fría con eso, porque a pesar de que tienen plagas y todo, hasta estas fechas solamente he querido o he fumigado, ahora sí que con químico, porque ya no sé si les ha pasado, ustedes coméntenme, pero este año con la onda de calor que hubo y todo, pues la verdad es que ha sido bien complicada la plaga y hasta ahorita les he estado echando y muy poquito, pero las he dejado ser. Se me han muerto muchas, sí lo confieso, y más cuando no tenía la malla sombra, pero pues es parte, ¿no?, de tener las plantas así a la intemperie. Digo, yo les ayudé con la malla sombra, pero pues la verdad es que 2 años se aventaron sin nada y las que están aquí son súper fuertes, o sea, ya resistieron de todo, frío, agua, calor y ya. Ahorita que se vino la onda, de plano ya le tapé porque dije, no, ya yo creo que no lo resiste. Y bueno, ya hablamos de esa y por lo general todas mis jardineras tienen esa misma situación, casi todas tienen plaga, pero es como parte, como de eso, tampoco es una plaga incontrolable, no está en su mejor momento. Quise enseñárselos así porque para más adelante ya hacer detalles y quiero estar haciendo actualizaciones muy seguido de cada mes, cada 2 meses, no sé, dependiendo, o cada estación de mi jardín de aquí arriba. Miren, en esta parte tengo unos otros Graptopetalum o Sedum, me parece que es. Les digo, les dejo en la pantalla porque de repente se me olvida. Euphorbia, ese cactus igual. Todas estas plantas tienen 3 años, reitero. Esa French Koi o algo así es un calanchoe. Esta que es una Crassula Campfire. Aquí hay, miren, estas pequeñitas que son bien pequeñitas, no se me dan mucho, las Albervines me parece que son. Por ahí andan escondidas muchas, pero ahorita vamos a tratar de acercarnos. Miren, aquí, voy a tratar de acercarme porque de verdad es que es un poco complicado, pero esta Loide ya me dio 3 hijos, le quité 2 y uno se quedó ahí por ahí. Voy a tratar de acercar. Aquí está el bebecito, no sé si se alcanza a ver, no enfoco. Bueno, ahí está el bebé, lo estoy tocando y yo creo que a ella ya la voy a sacar porque igual les digo, esta parte da muchísimo el sol todo el año. Y bueno, pues acá tengo, por ejemplo, miren, una Haworthia y es café amarillenta porque pues ella está así y vive a pleno sol, ¿no? Miren, les quiero enseñar otra cosa que hace 2 años la planté. Esta sí tiene 2. Esa es una piña, es la parte de arriba de una piña. Leí que pues así se dan y miren, lleva 2 años y ahí. Pero bueno, a esta parte sí ya le voy a tener que dar mantenimiento porque parece una jungla. Ay, esperen que se me atoró aquí. Ay, esperen. Bueno, parece una jungla. Y miren, acá tengo una, ¿cómo se llama esta? Crassula o bata. De esas le dicen jade, ¿no? Me parece. Y miren, sedum, uno que es como una variedad amarilla y una que es como una variedad naranja. Y esos tonos son por el sol. Y miren, vamos a girar para mis favoritas. Tengo estas 2 echeverias que son giganteas. Miren, ellas eran así, un bebé pequeñititito. Hasta yo dije, ni siquiera, me la vendieron como gibiflora, pero yo creo que es gigantea. Y miren, ellas crecieron, les gustó ahí. Llegué y las puse ahí, dije a ver si se dan. Y miren de qué tamaño son. Son enormes, son las más grandes que tengo desde bebé. Y miren, les encantó ese lugar. Nada más que está sufriendo, o sea, le granizó, de todo le ha pasado. De todo le ha pasado. Pero granizó y luego se deformó, se tapó, no sé cómo ella se tapa, pero después ya me empecé a dar cuenta que miren, está floreciendo. De hecho, esta vara es una vara floral, miren, ya hasta creo que ya
ya mejor se la pude quitar. Era enorme, medía como casi 1 metro. Y miren, es que le está saliendo flor y también otra de este lado. Y ella no me ha dado hijos, créanme. O sea, es increíble, ¿verdad? No me ha dado ni un solo hijo. Porque les digo, eran 2. Y esta de acá al lado, pues es independiente. Pero igual, esta ha crecido menos que esta es alargadísima, súper gigantesca. Y miren, les voy a enseñar sus tallos. No tienen bebés, no quieren. Y miren, de lo grande, me taparon una peperonia ahí. Esa también tiene 3 años. Todas casi. Y esa crásula Gollum, algo así, también. Y miren, esas son súper lentas, pero ya se está haciendo arbolito. Y le ha ido muy bien porque está abajo, le hace sombra la misma Echeveria. Y miren, aquí hay unos sedum bronce. Estos son muy de mis favoritos. Una Hernandesi que vive ahí abajo. Esta cucharita de oro. Ahí les pongo el nombre porque si no me acuerdo de esta. Y miren, así tengo otro, ¿cómo se llama? Estos calanchoes, me parece. Miren, estos no crecen. Yo me imagino que han de tener nematodos porque igual, pues aquí debe de abundar. Pero pues sí viven. Y miren, estas Elegant sufrieron mucho. Aquí yo tenía una Black Prince y la terminé sacando, ya la van a ver más adelante. Que lo tenía yo abajo, ahí ahorita les voy a enseñar el arbolito. Un día me lo tiraron, no sé, o se cayó por el aire. Se trozó y era una punta y vean ya de qué tamaño es. Y así, ¿no? Entonces está un poco deshabitada porque les digo, yo la había llenado con muchas cosas. De hecho, perdí muchos ejemplares así como crásulas y de esas que son cubresuelo y todo, pero pues fue el calor. Se supone que es un árbol de, ¿cómo se llama? De esta rosa del desierto. Jamás me ha florecido ni nada. La primera vez que lo compré en México se me estaba como pudriendo y lo tuve que salvar, ¿no? Y pues ya agarré, llegué y lo planté y dije, ay, ya si se da, pues ya. Pero miren, ese es lo pequeñito que no ha crecido nada ni nada. Entonces les digo, posiblemente puede ser nematodos, porque de repente también hay hormigas y ellas también traen. Ahí sí ya les echo como pues insecticidas y esas cosas. Miren, estos son súper invasivos, son calanchoes igual, pero pues todas esas cosillas que se le ven ahí son bebés y vuelan y se dan por todos lados. Aquí ayer se supone que le quité hierba, pero pues no, creo que le volví a salir, es que sale súper rápido. Miren, otro Fred Ives. Les digo, yo como que en algún punto pensaba ya nada más poblar de Fred Ives aquí y sacar algunos ejemplares que pues les digo, ya nada más tengo uno y ya se me puedan perder y mejor los pongo en maceta. Y miren, esos son Graptopetalum. Ay, es que no estoy muy segura, pero como Ghosty, haz de cuenta, ¿no? Creo que sí es ese nombre. Y aquí tenía, en ese hoyo, tenía muchas Super Boom, pero igual murieron. Miren, de hecho hasta ahí se ve en la rama, porque pues aquí sí es bien intenso el sol. Y bueno, pues esa es la otra jardinera, vamos así. Yo con mi silbido. Y venimos a esta otra. Bueno, en esta otra igual tengo mucha crásula Camphire. Eso se me da muchísimo. Igual es como que le quitas uno de estos y se da. Acá tengo sedum, muere, como que de repente se apaga así, se muere en invierno y luego vuelve a brotar. Y otra crásula, miren, esta ya está floreciendo. Florecen mucho. Y ya, ¿no? Y entonces aquí tengo también una Super Boom que literal ya no tenía nada. Pues obviamente volvieron a brotar y apenas vuelven, ¿no? Pero Super Boom son delicadas, o sea, de repente son muy propensas a plaga y así, más si están en el piso y sí les gusta muchísimo el sol, pero de plano hay veces que, bueno, ya ni se puede. El sol es tan intenso que pues no. Otra Sedum Hernandesi por acá, y esta crásula ovata, otros Red Ives por este lado. Miren, estos pues les digo, se dan muy bien. Ya le pesa tanto todavía no llegaba a este punto como el de allá. El de allá llegó al punto de que le tuve que trozar y miren, ya está llegando al punto de que ya no soporta ni el tronquito, pero pues ni modo. Lo más que podría hacer es quitarle hijos, pero es que de verdad ya necesito hacer espacios en estas jardineras para poblarla de Fred Ives, creo. Y de Camphire, que parece que esos se dan. Y miren por acá, otra ovata. Así fui poniendo, les voy a dejar ahí una imagen de cómo empecé y cómo quedó, que se veía muy padre. Otros Ghosty, ahí. Aquí miren, ya está dando un Pachyphilum que igual andaba sufriendo, pero como ha llovido, pues ya como que se empiezan a dar. Y les digo, la invasiva, quita muchas y ahorita les voy a enseñar dónde están.
otra campfire. Miren, estas, crecen y dan unas flores como campanitas. Por eso la dejé. Pero si la sigo dejando ya después, a sus hijos los voy a quitar. Porque entonces llenarían todo esto y pues están bonitas, pero pues no dan mucha vista. Y miren, estas son unas pállidas. Igual, sufrieron mucho. Ahorita ya están como rebrotando por el agua porque ya lo necesitaban. Pero ellas sí no les gusta mucho el sol, créanme. Poquito. Luego acá tengo otras perle, que igual son pequeñas, porque les digo, pues están ahí y cuando las tienen una maceta y todo crecen enormes, pero ahí pues les cuesta por el sol. Y aquí tengo una de mis preferidas, que es una Pulox. Pues muchos dicen que lilacina, pero la verdad es que no, porque la Pulox tiene una forma de hoja peculiar y además las lilacinas como que se tornan más rosadas, son más pruinosas y más rosadas. Y miren mis crásulas, todas mis crásulas. Esta es otra variedad que es más chiquita. De estas florecen y vuelven a brotar. O sea, es una planta como que muere, revive. Miren, les voy a enseñar otra que están acá, que las puse ahí. Aquí hay mala hierba, vamos a cortar. Estos son todavía más chiquititos. Y luego esta, que son de mis preferidas, ya sabe, la Luciae, ya tiene muchos bebés. Ella fue una plantita así de pequeña y vean, ella es madre y tiene muchos hijos, no se los he quitado. A veces a lo mejor se los retire en algún punto y se los ponga al lado porque no tengo más donde poner y quisiera que esto se viera más llenito. Y bueno, pues esta es a grandes rasgos la jardinera. Y miren, entonces vamos a hacer el recuento, vamos así. Y son muchos metros, créanme, también para llenar y cuidar es complicado. Miren, los que les decía de los calanchoes, 1000 hijos, mejor los terminé poniendo ahí. Y esos así, de verdad, se caen al pasto este que es sintético y brotan, o sea, de verdad que les gusta lo extremo a estos, ¿eh? Estos sí, si quieren, nunca se les va a morir, créanme, y les va a dar muchos hijos. Miren, este es el arbolito que les decía, que se le cayó la punta que está allá, y miren, ahí va, él es un poco tóxico, o sea, sacan como leche, como si fuera leche, ¿no? Es como, no sé, el veneno, no sé, es como es una eufobia, me parece. Entonces hay que tener cuidado con eso, entonces no molestarlo, no agarrarlo, no dejarlo cerca de animalitos que se lo puedan comer porque es tóxico. Y miren, ahí están unas sábilas que me encantan, yo soy muy fanática, es que las sábilas son quisquillosas, de repente las tienes que estar mueve y mueve, porque ellas sí no les gusta mucho el sol, entonces por eso luego las muevo del lugar en donde les dé un tiempecito el sol y luego ya no. Y la que está allá en la mera orilla, ella ya me floreció. Le he querido sacar bebés, pero híjole, están bien difíciles, entonces me voy a esperar. Y a ellas sí las voy a poner en una maceta luego muy gigantesca para que se den muchos, porque sí me gusta mucho la sábila, no sé por qué. Y vamos a girar así, miren. Así es como tengo yo en donde quiero pues ponerlo bonito. Apenas he hecho eso. Ahí les tengo un video de todo el proceso que le he hecho. Y le puse una malla sombra. Y ahí tengo cheverias, ahorita se las va a presentar. Y en el piso así. Entonces lo construí así. Y bueno, pues vamos a ver primero. Vámonos por este frente porque es más fácil para mí enseñarles. Miren, esta es una gigantea igual. Estaba en muy mal estado. La adquirí y la vi ahí abandonada en un vivero. Y pobrecita, dije, a ver, hasta la verdad, confieso, me la dieron a 35 pesos. Y miren, trae bebecitos. Esa sí ya me trae bebés, que es igual a las de allá. Ya como que les vi el parentesco. Y bueno, pues esta ahorita la tengo en macetita. Esta no la quiero plantar aún. Les digo, a lo mejor voy a modificar mis jardineras y ahí la meta ya después, porque esta sí creo que va a crecer mucho. Parece pállida, pero no sé, como que esta me da como más la impresión que es gigantea. Pero vamos a darle chance a ver cómo va creciendo, porque luego sí es un poco confuso, porque miren, ahorita así como está, tiene esta forma, ¿verdad?, de la pállida. Entonces, bueno, vamos a ver qué es. Yo presiento que es gigantea, pero como que sí trae forma de hoja de pállida. Es que sí, miren, las voy a acercar y es muy parecida a esta. ¿Ya vieron? Y me está creciendo muy rápido. Y por ejemplo, las pállidas, pues no me crecieron tan rápido, más o menos tardaron. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta preciosa, igual, esta florece como si fuera una flor de cempasúchil.
Miren, ya se le cayeron porque aparte es como un diente de león, así como los dientes de león que se hacen como pelucitas. Ahí les tengo un video, luego les voy a subir cómo estaba su flor, porque ahorita que ya llovió, pues ya. Este es súper resistente al sol. Cuando está en su cuestión normal, es verde, 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 verde fuerte, como verde del color del pasto. Y miren, me voy a regresar para enseñarles de dónde la saqué. Esa es otra, y la quité de ahí porque ya estaba rota. Entonces la puse en esa de Hulk. A mí me encantan los cómics, los Avengers, por si no saben, les comento. Soy un poco otaku, me gustan los animes y mucho toda la cultura oriental, asiática. Soy muy fan de la cultura japonesa, entonces van a estar encontrando ya después que arreglemos macetas, que les traigo ideas para que ustedes también se animen. Ya más adelante les haré esos videos y todo esto va a ser que voy a adornar mis macetas como mis cosas que a mí me gustan, pero bueno, eso ya es más adelante. Miren, este mueblecito era mi nursery. Es un unboxing que les hice y era negro. Pero como desentonaba, lo pinté de blanco, porque la verdad es que a mí me gusta más cómo se ven los muebles blancos y siento que les da más brillo. Por este lado tengo unas black prints, miren, las junté porque pues ya para tener una sola maceta, y ahí van. Esas son muy lindas, les gusta el sol, también son muy dadas a dar hijos. Estas son recientes, apenas las tengo. Ahora, quiero aclarar, yo les digo que las tengo desde hace 3 años, pero no, ya pensando, haciendo cuenta, hace 4 años las tengo, y en México yo viví toda mi vida. Nada más que al principio dije que tenía 1 año que viví en México. Bueno, no, en realidad yo las adquirí en el 2019. Entonces, ya haciendo cuenta, pues creo que ya tienen sus 4 años. Por ejemplo, estas no, estas son nuevas, digo, tienen unos meses conmigo. Esta es una Hernández, y que igual lo saqué de allá y ya les hice ahí un trasplante y les expliqué. Y era de los cortes un corte que se cayó de la jardinera. Esta Elegance igual es nueva porque la compré con toda esta maceta de calaca, porque también me gustan las calacas, las calaveras, los granes. Y estas unas Elegance que igual junté, que esta tenía en la terraza y ya se me andaba etiolando. Entonces pues ya mejor decidí subir. Y bueno, acá abajo tengo otra que también tenía en la terraza, que les digo, tengo dudas si es Pulox o lilacina. Voy a estudiar muy bien porque ahorita les voy a enseñar una que creo que es la lilacina. Y allá abajo tengo unas croma. Ahorita ya están perdiendo, déjenme voy para el otro lado, pero ya están perdiendo un poco su colorcito porque ya han sido días nublados y ellas estaban más oscuras y como con colores neón, pero pues ha llovido y así han hecho días nublados, entonces por eso pues se tornó así como verdosa, cafezosa verdosa. Pero esas se ponen chocolate y tienen tonos rosados y naranjas muy bonitos. Aquí es una macetita que puse de cortes igual de la jardinera, porque quiero empezar a hacer esto porque quiero hacer con ustedes mucho arreglo suculento, porque la verdad es que esto prefiero los arreglos para que sea más bonito. Y aquí hay nodulosas, una pulidonis, unos ghosty y así, ¿no? Miren, se me sacó. Ahí están. Otro sedum y así, miren, ya va a tener un hijo. Esas pulidonis son bien prolíficas. Cuando las tenía en México, que era 1 o 2, no me daban hijos, se tardaron mucho ya hasta que llegaron aquí. Y esta es la Black Prince que les digo que saqué de la jardinera, pero pues mire, apenas está recuperando porque pues ya el tronco ya no les ayuda, pero ahí va, miren, ya está hidratando, ya está creciendo. Entonces la voy a terapear para que crezca bonita. Y miren, de este lado tengo un aloe de otra variedad. Es como prietito, prietito porque pues le da mucho el sol. Y pues aquí arriba ya les explico, hace mucho calor y pues hasta el mismo calor hace que se estresen. Por allá atrás tengo mi calanchoe más gigante, véanlo, lo puse en una macetota. Y de ahí yo antes tenía mi terraza. Y ahí tengo un video, la saqué porque tenía el cochinillo y tenía todas las Fred Ives que ahorita se las voy a presentar. Todo esto es parte de abajo, estoy en el piso. Luego igual la saqué de la terraza porque igual ya estaba sufriendo, estaba poniendo mal. Estos orostachis, que híjole, los orostachis son bien nobles, pero bueno, les lo quiero aclarar. Si ven que se secan y se mueren, déjenlos porque ellos vuelven a brotar. Por este lado tengo, pero me parece que es una prolífica, así un tronquito que igual saqué de la jardinera, ya estaba muerto literal y pues ya sacó sus brotecitos. Por ahí tiene unos bebecillos. Y tequilas que igual me las compré tioladas y así las dejé, miren, ya su roseta ya se está conformando, luego las voy a decapitar. Ahorita nada más las estoy dejando ahí que se vayan dando. Y bueno, luego de este lado puse unos banquitos, un mueblecito que hice con una tabla y pinté los banquitos. En la parte de abajo ahí están unos aloes, son bebés. Esos, híjole, no les gusta mucho aquí arriba, en realidad les gusta abajo, pero pues a ver luego que
tenga tiempo ya los planto allá en mi frente de mi casa. Miren, aquí tengo una magnífica que adquirí hace poco. Esta la quería desde hace mucho tiempo. Y vean, esta espero que me crezca gigantesca porque son de porte gigante. Aquí tengo una rulosa, tequilas con el Pachifitum, que ya está en el video de las hojitas gorditas y crujientes. No se lo pierdan, vayan a verlo. Luego esta que es una chaviana. Son dos, ya florecieron, miren. Están muy contentas. Las moví para acá, que les da un poco menos de sol con la malla sombra, porque sí, ya estaban quemándose. Entonces, esta es una Big Bird, les pongo algo de Bird. Estas son bien susceptibles a sí, que se les bajen las hojas. Está completamente... A ver si tengo una foto ahí del precipicio, se las pongo con las hojas hacia abajo. Le gusta mucho el sol, pero a la vez tampoco tanto porque se quema, entonces le gusta mucho la luminosidad. Hay que tener cuidado con esas porque en lugares sombreados pues se les van a ir las hojas como hacia abajo. Yo no se las quito ni nada, así dejo que progrese. Miren, están llenas de agua porque ha llovido y así pues la verdad, así las dejo. Luego esta es una nueva, es un híbrido. Voy a investigar porque, híjole, me dijo la muchacha que se la compré en una expo que hubo aquí como de plantas en Puebla, pero la verdad se me olvidó el nombre, pero es un híbrido. Y esta que es una Dusty Rose, miren, le cayó el granizo porque las tenía en esa orilla y le cayó el granizo y pues le voló el ápice, pero miren, ya parece que tiene bebé o lo recuperó, no sé, pero me parece que este ya es otro crecimiento, que miren, ahí está el original y este ya es otro. Espero que sea igual la misma planta o si es bebé, pues ya. Luego tengo esta que es una Linguas y miren, ella también le gustaba mucho el sol, por eso ya está un poco verde. La moví porque pues sí, de repente se me empezó como a quemar, entonces hay que estar bien al pendiente de eso. El tener plantas suculentas es como estarle jugando a la sombra y a la luz porque si no pues ellas empiezan a exigir, ¿no? Entonces esta igual después ya la pasé más hacia el sol. Luego tengo estas que son las Toxiturbi, me encantan, estas se me daban muchísimo en las jardineras en esa parte, tenía 1000, así como unas 10, pero les encantan a las mariposas, a las palomillas, y se las comieron literal, porque le pusieron huevo, la picotearon toda, porque les gustan las suculentes más carnosotas, con hojas bien gordas, y pues me las mataron. Entonces volví a comprar estas dos, porque pues no, esas me gustan mucho, pero son así un manjar, creo que para las mariposas o las palomillas, no estoy muy segura qué son. Luego bueno, pues así nos vamos, yo ya me subí, así, y aquí tengo esta, que igual ya le hice su trasplante, y está el video. La pasé aquí porque estas son mis macetas preferidas, de mis plantas más grandes y preferidas. Tengo esta Perle, que miren, ahí va, esta sí le va súper bien. Parece que va a florecer ahí o va a tener un bebé. Le va súper bien porque a ellas les gusta no tanto el sol, no tan extremo, porque ya les enseñé, si no se hacen pequeñitas y no crecen. Esta es una Cante, me la vendieron como Cante. No es como que de esas Cantes que son muy largas, a lo mejor es híbrido. Igual pues no puedo evitar mucho que se mojen ni nada, entonces por eso no está en su mejor momento, pues porque tampoco la puedo poner debajo del techo porque le estaba yendo mal, ya se estaba etiolando, no le gusta, entonces pues ni modo, que ya tengo que hacerle mantenimiento. Pero bueno, pues es una planta muy delicada porque es muy pruinosa, pero bueno, pues ni modo, la tengo que acostumbrar. Ya si veo si tiene cambios malos, pues la cambiaré de ubicación. Allá atrás tengo unos Calancho de Luciae, que también ahí tengo video de cómo se los trasplanté. Si no lo he subido, lo subiré. Allá atrás una Pulox, que miren, esa Pulox es así, es grisecita, así, ya va a florecer igual. Espero que me hijos, ese es mi reto con ellas, nunca he tenido hijos y veo que a mucha gente sí se les da, a mí no. Esta no tengo ID, parece que es como una carnicolor, se me figura. Y miren, esta florece y florece y florece y florece y florece y florece y le salen un montón de flores. Ya le he quitado muchas veces, pero pues no, parece que nada vive para eso. Entonces bueno, pues voy a esperar. Sí, ya están polinizadas de no sé qué, porque ahí he cachado al colibrí, que a ver si puedo editar el video porque lo grabé un segundo y ponérselos aquí. Pero el colibrí viene y aquí abundan colibríes y son especies bien chistosas porque en México son colibríes como negros, como con colores así camaleónicos, no sé. Y aquí hay un estilo de colibrí que es de panza blanca y son grises y pico naranja, son muy bonitos. A ver si luego tengo oportunidad de subirles video. Ellos van mucho a mi terraza porque les pongo agüita para que beban, bueno, de ese néctar. Esta Agaboides, miren, preciosa, estos son de mis preferidas, no sé, me llaman mucho, me encantan las Agaboides, su forma, no sé, son preciosísimas. Y bueno, pues ahora sí puse unas escaleritas que ahorita están pandeadas porque están pesadas las macetas y están mojadas porque les llovió. Pero miren, les voy a dar así
así como que para que vean. Espero que, les digo, va a ser un video largo, pero voy a tratar así como de decirles generalmente cómo son, de las que me acuerdo. Esta es una Neon Breakers, igual no le gusta mucho el sol directo, o sea, le gusta filtrado. Este se supone que es una Raindrops, pues espero que en algún... La puse un tiempo al sol para ver si le salen carúnculas, o carúnculas, corríjanme si me equivoco. Pero pues también se me quema y como es bebé, o sea, todavía no tiene un buen tamaño, pues no es tan resistente, entonces hay que cuidarla. Esta me la regalaron en una compra que hice, la verdad es que no sé, pero tiene como un aspecto como un híbrido con agavoide, no sé, es muy gordita, así. Tal vez sea gigante porque ha crecido bastante. Esta tengo unas en la jardinera, no se las presenté, miren, era así y les voy a enseñar rápidamente. Y se volvieron así. Estos son súper resistentes, eran muy grandes. Ahorita va a empezar su temporada porque cuando llueve sueltan mucho bebé. Ya, mire ahí, no sé si es un bebé o una flor, pero estas tiraban hojitas y se daban todas. Y es igual a esa, así me acuerdo que era. Espero que no me equivoque, pero es igual a esta. Luego esta, que es, ahí les dejo el nombre, no me acuerdo, pero sí lo tengo. Unas de Ehrenbergi, me encantan. Estas me parece que son Graptoverias. Ahorita, así no, ahí les dejo. Y miren, estas se me estaba muriendo justo así bien bebé, se quemó, luego le dio hongo, no sé qué, y ahorita ya progresó, miren. Es una Lady Grey, me parece, pero es súper bebecita y eran dos y creo que una ya había florecido de lápiz y se murió. Esta no sé, pero creo que pienso que es una mínima, pero miren, vean su color, su floración, está preciosa. Mi preciosa, que, uy, hasta se me enchina la piel. Esta siempre la quise, mi Lola. Esta es, ahí se me hace que es como un poco lenta en crecimiento. Pero es preciosa, miren, parecen helados, creo que crecen tan así juntitos, creo que parecen helados. Ahora miren, esta es la que yo creo que es la lilacina, esta, y vean, la forma de hoja es muy diferente a la Pulox, ¿no? Entonces, esta yo creo que es lilacina, entonces por eso tengo confusión. Esta no tengo ID, igual me la vendieron igual sin ID, dijeron no saber cómo se llamaba, pero miren, qué preciosa. Me salía que era un sedum, pero pues no, yo creo que es una echeveria. Y está preciosa, vea qué tonos tan color rubí tiene. Esta es una hortensia, estas son echeverias que alcanzan, son grandes, de porte grande. Pero miren, apenas se está tornando verde porque pues les digo, la nublado y todo, pues no. Aquí tengo mi Hialina, que les digo que esta, les dije en un video, que se me hace que con ella hace mucho híbrido coreano, tanto como con ella como con la Elegance, porque son como de esos portes muy semejantes. Y de hecho ella tiene 4 años y ha florecido y florece como del tono como tipo pero más bien es más como color melón, y igual que la Elegance, entonces es como de ese estilo de Echeverry. Otra Pulidonis, les digo, miren, esa igual la compré, ¿no? Pero estaba en muy mal estado porque eran muy bebés, y eso sí les recomiendo mucho. Si compran plantas muy bebés, híjole, las tienen que adaptar mucho y estar muy pacientes y tenerles mucho cuidado porque si no, se puede morir. Esta no sé, pero me fascina esta echeveria, miren, es que se llena mucho de agua. Vean sus colores, están preciosa. Igual voy a darme la tarea de buscar el ID porque la compré en un vivero y luego no pregunto, soy tonta. Mi Titanopsis, que ya también floreció y todo. Ahí esas flores abren, o sea, son como que se abren y se cierran así como el rocío. Pero es una planta preciosa y es más desértica. Yo creo que ya la voy a mover a que no le dé tanta agua porque no se me vaya a pudrir. Pero es africana estas. Este es un sedum, no sé, parece como besum, se me figura. Estas igual son unas de Ehrenbergi, que igual saqué de esta etiolada, ya casi le voy a trozar ahí porque miren, ya se chamuscó ahí no sé qué le pasó al tallo, y ya la voy a decapitar y para ponerla, nada más les doy chance y espero que me dé ahí nada más que como el tallo, bebés, y todos estos sean sus bebés, y miren, ya están agarrando forma, que allá abajo estaban etiolados, no les da el sol. Nada más que estas son de porte de chico a mediano, o sea, no crecen mucho. Otra es Black Prince. Esta igual es una Pulox, que me parece que la salvé de la jardinera porque ya estaba atacadísima de cochinilla y todo, y pobrecita. Pues ya la salvé y ahí ya se recuperó, estaba toda deshidratada. Bueno, aquí tengo unos Graptopétalos, me parece que este es un mexicanito o mexicanita, algo así. Este es un paraguayense. Estos ya los voy a llevar a las plantas madre porque pues no, ellos son más como de acompañados. Este es un sedum, me parece que es burrito o un estilo así, pero está muy llenito, muy gordito, muy bonito. Este es igual otro Graptopetalum que ya literal estaba muerto. Ya no le veía. Tiene un nombre, crecen muy bonitos, pero miren, ya con la lluvia se volvió ya bonito. Luego esta que también pienso que es una mínima, no sé, voy a buscar. Luego este sedum parece clavatum, pero y no.
No estoy muy segura qué especie sea, pero tienen unas gotitas así bien bonitas rojitas en las puntitas. Eso es muy peculiar. Todos estos voy a investigar, ¿eh? Miren, esta no sabía que era, pero ya vi, es una croma. Nada más que esta croma pues está ahí bien. Y miren, son bien dadas a flores a tener hijos. Y les decía, ahí está, plantita luego se la voy a quitar. Les decía que vean qué tonos tan hermosos agarran. Esta es una subsessilis, ya, miren, ya la logré rescatar, ya. Esta tiene igual 4 años, pero miren, le dio como un tipo hongo, no sé, la trasplanté, ahí tengo el video de ese trasplante. Y miren, ya está agarrando colorcito, vida. Esa es preciosa, el tono azulado con rosa, me fascina y no quería perderla y pues lo logré. Espero que me crezca. Aquí tengo una crásula que igual la saqué porque ya está deshidratando y ahí va, miren, ya lo de abajo no, pero la puntita pues ya está hidratando. La Moonglow, un portecito, allá abajo tengo varias Moonglow y esas pues ahí va, ya está creciendo, los voy a subir, parece que aquí esa muy rápido creció, las de abajo van tardando mucho tiempo. Esta no sé, esta igual no sé qué sea, pero parece pachiverias, algo así. Esta es una San Carlos que me ha costado mucho trabajo, está muy débil su tallo, pero ahí va, ya le gusta el agua. Me agavoy de bebé, de la mamá que les enseñé allá. Ese es un bebé y miren cómo se tornó. Es increíble porque aquí vean cómo se ha estresado y se pone como rojizo. Y los de allá que están a pleno sol, a pleno todo, no agarran nada de eso. Luego aquí arriba pues puse crásulas, ese es un mínimo o algo así, minor. Esta crásula mucosa, esa gasteria me parece que se llama, está hermosa, me encanta, esas plantas son muy duras. Otro aloe tan precioso, ay no, me encantan los aloes. Luego esta, que igual la rescaté porque digamos que la compré en Home Depot, está peor y miren ya se está poniendo bien la Haworthia. Estas son muy nobles también si las cuidas. No les gusta mucho el sol, hay que estar sombreando un poquito su lugar. Entonces pues como aquí les digo, tengo media sombra. Y esa media sombra no les he comentado, pero es casi 90%, ¿eh? No puedo tener, si yo le pusiera una de 50 es como si no le pusiera nada acá arriba. Y les va bien. Y miren, estas las quité igual de allá abajo. Si se ven raras es porque una no trae raíz, la otra sí, y apenas se andan adaptando acá arriba. Son una Graptoveria Silver Star. Igual miren, estos son de abajo, que iguales son como Haworthia. Y miren, ellas ya eran cafés feas, horribles, ya miren, ya están agarrando su colorcito, les gusta mucho el agua. No sé, pero ay, miren, está tan precioso y me ha crecido bastante, le ha gustado mucho, es como una eufobia me parece. Hay unos cortecitos que hice de un sedum, el sedum ese que, la crásula esa Rogesti o Rogesti o algo así, híjole, esa se da un montón, es bien invasiva también. Acá miren, tengo esas que igual los salvé de mi jardinera, son poquitos, pero eso se da mucho, nada más que pues les digo, eso es un botecito y si los pones mucho al sol se ponen rojos bien bonitos. Que también está muy precioso, no sé. Esta me florece, esa como de allá atrás que parece verdolaga, a lo mejor es una verdolaga, pero me florece bien bonito y se ven sus flores rosadas bien bonitas. Luego tengo esta Cubi Frost, déjenme voy a esta orilla, ahí tengo unos Pachifitun, es Graptoveria, bueno, ahí les pongo, pero es de mis preferidos, siempre se me va su nombre, Blue Mist, es un Blue Mist, y miren, parece que ya va a florecer ahí. Y luego están estos, que son los Glutinicaule. Miren, son mis Pachifitun, los amo. Les quisiera tener muchos, pero pues no encuentro, es muy difícil. Mis Echeverías Tequila, creo que es un Pachifitun o una Pachiveria. Esta que igual es como un híbrido, no sé, apenas estoy descifrando. Estos que son igual Sedum, Craigie, Pachifit y Amethystinum, Graptopetalum, y me parece que ahí hay un Mendozae, este es el Amethystinum, creo, Mendozae. Estos son Craigie, que realmente a mí me encantan los Craigie así bastante, ¿eh? Luego tengo la Trumpet, miren, es que está la del Pachifito, la de la Tequila, vean, ya llegó hasta acá la vara. Esta es una Trumpet, parece ser que crecen muy rápido. O sea, se expanden y se expanden, más bien. Y son muy bonitas, muy preciosas, tienen colores rosaditos y azuláceos. Luego, pues estos que son, creo que estos me los vendían como alantoides, pero no, porque el alantoides es como cilíndrico, ¿no? Estos son aplastadas y me parece que esas son como esta. Así era, pero bueno, no sé, tal vez vamos a darle chance que crezcan, les digo, son muy bebés. Mira, aquí está el Mayfield, la planta piedra. Ay, ya la voy a mover aquí porque pues a esos no les gusta mucho el agua, se pueden pudrir y mira como que ya le veo un color raro, ahorita la voy a quitar. Estos crásulas que también están preciosos, vean, en el video
del reto, ahí les puse y son como que considero bien gorditas y pachoncitas. Ahora esta, bueno, vamos así, esta crásula Miranae, bueno, también le pongo ahí. Y también es preciosa, me encanta. Miren, esta ya se me estaba deshidratando y me parece que ya se está hidratando. Le decía la Cubi Frost. Luego de este lado está la prolífica. Espero que se me dé miles y miles porque me encanta esa echeveria. Mucho, mucho, mucho. Miren cómo está la macetita. Y bueno, esas ya se las había presentado. Acá abajo está esta. Igual estaba sufriendo, ya la logré salvar. No le gusta como mucho el sol y siempre se torna como moradita. Este Pachyphytum oviferum, estoy de duda si es oviferum o es otro que es como azulado. Estas echeverias azulitas, estas se dan mucho. Miren, esta sufrió mucho de quemadura, pero estas dan una de hijos, la verdad. Nada más que son bebés, pero pues hasta siendo bebés, miren, ellas ya traen. Esta también ya trae por ahí, pero ahí luego le voy a hacer la limpieza. Ahorita no les quito mucha hoja porque ha llovido y pues me da miedo que se les va a meter un hongo. Y luego esta, que es, me la vendieron como Lawi, no sé, tengo dudas, pero pues yo creo que sí, nada más que está un poco maltratada. Esta es una Lawi, nada más que no es muy pruinosa, o posiblemente sea un híbrido, ¿no? Luego por acá abajo tengo esta que es la... Ay, esta de que se da en Zacatecas, ay, no me acuerdo, pero ahí les pongo, que igual es de colección. Se supone que es una de esas, no es chihuahuensis, es la otra. Ahí les pongo. Esta gaboide que igual la compré, está en el Home Depot casi muerta, pero miren ya, no es que está muy, no sé, muy floja, pero miren ya hasta se tintó ahí de sus orillitas bien bonitas. Y creo que ya de este lado sí, que es la mesa, y esto ya acabamos. Son prácticamente todas las que tengo, es un montón de tiempo, pero pues les dije, esto va a ser largo, no quiero como cortarlo. Espero lo vean completo o lo vayan viendo. Y miren, ese es un Ionium, que igual estos Ionium le hice trasplante y todo porque ellos son bien demandantes de agua, les gusta el clima húmedo. Y vean qué precioso, parece una echeveria, ¿verdad? Está preciosísimo y esos son muy dados a dar hijos. Además que esta, miren, pues todavía no, ahí se está adaptando, pero pues en algún punto me dará. Y créanme que pues más o menos quiero porque los Ionium son súper dadores de hijos. Y luego por este lado tengo mi Tutti Frutti, mírenla, es una bicéfala, está preciosa. Igual le hice un trasplante. Vean nada más qué preciosura. Ahí la puse en un tapetito que hice yo con cuentitas y todo. Y miren, pues está preciosa. Ahora vámonos para este lado. Ahí tengo otro tragaluz. Este lado, pues miren, ya les había enseñado cuando entré. Aquí tengo secunda. Esos mueblecitos los adquirí con una muchachita que su marido los hace. Están muy bonitos, me gustan. Nada más que el único problema es de que pues le caben macetitas pequeñas y miren, por eso está vacío porque ahí yo pues no compré macetitas como de 5, no sé, que quepan en esa circunferencia y pues ni modo. Entonces miren, esta es una segunda, esta les encanta el sol, les gusta mucho, nada más que no al grado de quemar. Y miren, todos sus hijitos, esta la rescaté, la tenía junto con unas Fred Ives. Ay, por cierto no se las enseño, ahorita se las enseño. Y tenían cochinilla y todo y las rescaté, por eso sus bebés están etiolados. Pero ya más adelante se los quitaré y ya en sus tallitos me darán más bebés. Esas son mis reinas del jardín, tengo muchas y se dan mucho y son súper duraderas. Acá unos Graptopétalum que puse, otra garrita de oso que tengo. Estas no les gusta mucho el agua, pero hay que acostumbrarlas al solecito porque les agrada mucho el sol. Este es un Serpens, miren, está muy bonito, me gusta mucho su color y estos crecen mucho, igual son invasivos. O sea, sí, hay que tenerles control me refiero a tenerlos en maceta. Hay un Albert Vines que no quiero ni tocarlo porque a ver si ya se me da. Espero que me dé bebés. Por ahí un día vi como que le quería brotar. Aquí tengo otro igual, otro nuevecito. Y esto está super boom. Les digo, a mí se me hacen unas plantas muy delicadas, pero a la vez exigentes. Está golpeado y tiene estragos de hongo porque le eliminé hongo y pues eso ya no se les quita. Sus hojas, bueno, solamente si se fijan ya le nacieron mejor sus hojitas. Entonces es algo que deben de saber, ya no se recuperan, no se les quita, no. Pero digo, sí se recuperan, pero no se les quita lo feo. Y pues así, miren, yo les presento a mis plantas como tal, no es porque sea descuidada, sino es que pues las tengo en condiciones que pues sufren extremidades. Miren, esta no sé si sea secunda o imbricata, pero parece que es imbricata, porque su forma es un poquito muy distinta. Aunque quién sabe, allá abajo tengo una y se parecen.
Estas las siempre vivas, ellas tuvieron cochinilla, pues se ven pintadas. Es súper raro que les dé cochinilla, pero es que allá en la terraza pues se invadió ahí un arreglo que tenía y pues sufrieron. Pero miren, ya van de salida, no me han crecido. Se supone que estos crecen bastante y dan muchísimos hijos y tienen 4 años. Ellas así, no sé. Entonces igual luego las voy a revisar bien. Pero bueno, miren, ahí viven, o sea, al final a lo mejor son pequeñitas. Luego tengo esta que es una igual siempre viva y les pongo el nombre, ya lo tengo identificado. Y igual parece como una trompetita. Y este es unos cortes que saqué de la jardinera, la primera que les enseño. Pero si se me había olvidado enseñarles mi otra maceta de Fred Ives. Miren, ahí está. Esa igual la estuve rescatando, las tenía en esa maceta de Talavera. Y las saqué y todo y las metí aquí, ahí tengo video, porque tenía un hormiguero, literal la maceta. Y esas me pasó ahí abajo porque vivo como al lado de un parque y pues luego se suben por ahí. Y pues ya, ahí quedaron y miren, ahí van. Estas sufrieron mucho, pero pues ahí van. Y se dan 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 y miren. Ya está esta que cuelga, ya trae raíces aéreas. Yo creo que ya les voy a dar otra casa. Pero ahora sí me voy a tener que comprar una macetota o de plano ya la jardinera. Y bueno, pues así es el recuento, miren, ahí les voy. Entonces íbamos así y así y así. Y luego pues nos vamos para este lado, tengo otro tragaluz. Aquí le puse agüita a este arreglito que ya subí, fue mi primer video. Ahí va, miren, ahí va. Este es agua que recolecto de la lluvia. Y miren, esa planta es un bambú, pero igual me encanta, le dicen cola de caballo, me parece, y creo que hasta hacen test con ella. Ella le gusta el agua, el sol, es súper extrema, pero pues también, miren, no es recomendable como que la estemos podando, porque luego se ramifica, o sea, como que salen así en B o así, y es invasiva, porque ellos se reproducen por esporas, y en donde huele y caiga, se da. Entonces pues la tengo controlada ahí, esas se tienen que controlar. Pero miren, ahí va, de hecho me gusta así pequeñito. Ahora, acá ya nos vamos a meter a esta parte, miren, déjenme les enseño, es el techo. Así, tengo mi terracita que hace poquito la hicimos y todo, por eso ya me animé a esto. Puse este mueblecito, aquí tengo una Ceropegia Woody que la subí y ya desde que está aquí le ha ido muy padre. Ese es un burrito, es muy tardado a crecer, ya tiene muchos años, pero mira, esta florece y todo, por eso sí hay que tenerle mucha paciencia. Tengo esta, mi pinturita de Totoro que me regaló una tía de mi marido. Esta que es de rubí, de collar de rubí. Y miren, hay otra Albert Vines. Aquí un arreglito bien chafa. Lo voy a estar modificando y todo, no lo dejé así porque pues le voy a sacar todo, le voy a hacer un agujero porque no le hice hoyo y pues ahora me llueve y se me encharca. Aquí tengo otra reproducción de otra Ceropegia. Estas hay que tenerles mucho cuidado con el sol porque no resisten mucho. Les gusta más así iluminado y semisombra. Y aquí están unas que ya les había hecho video de que son orostachis. Estos son nobles y bien bonitos. Esta que es una Topsy-Turvy que se come el gusano y miren, ya tienen 1000 hijos, ya no sé ni, creo que ya es como ahí una crestación, no sé. Igual ahí, ya no sé si sacarlos o dejarlo así. Orostachis, esta que es una lilacina que está en recuperación, ya también tiene muchísimos años, pero esta la tenía plantada en el piso allá afuera en la entrada de mi casa y pues no dejó nada bien. Y esta preciosa chiquitititita que tenía en terraza ahí salió. Ya, yo tenía esas, pero miren, hasta va a florecer, o sea, no sé si va a florecer, estoy tiolada, pero vean qué miniatura, es una cosititita, miren mi dedo, o sea, del tamaño de mi uña. Pero me encantan estas plantas miniaturas. No sé, ahí les voy a dejar. Pues yo creo que es una mínima. Luego tengo este sedum. Miren, está todo precioso. Tenía una plaguita con esa cochinilla lapa, le eché jabón y se le quitó. Y estas que creo que son prolíficas, pero híjole, no sé qué tienen. Ya, por eso las tengo ahí, porque no sé qué tienen. No las quiero juntar con las otras, no me la vayan a enfermar. Y Tradescandia, yo soy muy fan de las Tradescandias. Esas las tenía a pleno sol, pero están horribles, pero ahí se van a mejorar. Y bueno, pues ya vamos a darle un girito. Ahí tengo mi salita, ya puse ahorita el arreglito, ya en mi mesita de centro que pongo mis cositas, unos silloncitos. Puse un hule y unas mallas porque si no lo pongo, pues
todo esto se llena de basura de la jacaranda. Y miren, esta ya casi se quiere meter acá, ya quiere vivir aquí. Y pues también porque las noches aquí en Puebla es muy de mucho aire y pues entonces pues se llena de basura. Si se oye mucho coche es que no puedo con eso, realmente es mi coco porque pues tengo una avenida allá atrás y pues pasan coches, pero bueno, disculpen, trato de mejorar el audio, pero es un poco complicado a veces. Entonces miren, les presento esta monstera, creo que se llama. Me quise aventar, no soy como muy dada a estas plantas que son de interior, pero bueno, ahí parece que le gustó. Y creo que le voy a cambiar la maceta porque ya se le ven ahí raíces, no sé, se me figura que es como un estilo de esas plantas como las orquídeas, ¿no? Que tienen raíces así que se les deben de ventilar, no sé, voy a investigar, porque tampoco me he puesto como a investigar. Y bueno, pues giramos así, miren, ahí tengo un sedum burrito y un Senecio royallanus o Curio royallanus. Ese ya tiene sus años, no le echo mucho en 2 o 3 años. Pero pues miren así, es que esto es para trasplantar, híjole, es un reto, entonces mejor lo que voy a estar haciendo es que voy a estar cortando algunas, que bueno, así se ve bien, ahorita no es su mejor momento, pero miren, ahí va, y eso, son súper tardados en crecer. Y bueno, a ver, déjenme, les quería enseñar yo algo. Están bajo un techo, todos estos, tengo ahí plantas que de repente me las voy acostumbrando, como estos no los puedo poner por más que quiera afuera porque se me queman, sufren. Entonces pues no puedo. Y aquí en la mesa, miren, tengo mi reproducción por hoja. Todo lo que estoy reproduciendo. Este Pachyphytum, que lo recuperé, ya estaba muriendo, pero miren, ahí se va dando, entonces por eso lo tengo aquí, y pues sí le da mucha luminosidad. Y ahí van mis brotecitos, ¿ven? Ese es un Haworthia, lo compré, ya lo tengo que trasplantar, no lo he trasplantado, entonces ya cuando le ponga su macetita, porque pues obviamente lo quiero trasplantar con ustedes, aunque sea en un short. Aquí hay unas reproducciones igual de Fred Ives, les digo, ya no sé qué hacer. Que también ya lo voy a trasplantar, ya lo voy a estar acomodando en una maceta más grande y todo. Otros Fred Ives, estos Fred Ives que miren ya traen raíz, yo los dejo así, que les salga raíz, ya los voy a trasplantar. Este collar de rubí, miren, todo tupidito, ahorita está verdecito porque les digo, lo puse a sol y no resiste, se quema, aquí en donde yo estoy. Pues esta es mi mesita, así, hacer la fiesta. Y bueno, entonces nos vamos así, y de este lado tengo mis decepciones mis decepciones de palmas porque no se me dan por más que le hago uno, pero bueno, parece que ese lugar les gusta, no las he podado, siempre les quito lo feo, pero pues aunque no se me han dado, tienen sus 2 años aquí, entonces pues bueno, pues ahí van, allá en la parrilla, disculpen las escobas. Aquí ya tengo otras tradescandias, les decía, soy fanática. Y miren, aquí puse un del bambú, los puse en esa macetita. Se ve bonito, ¿no? Como un adornito. Ya dije, a ver, porque luego se me ocurren cosas. Entonces dije, mientras lo pongo de adorno. Y algo aquí ya no es muy importante, que es mi lavabo. Y aquí tengo una que he estado terapiando, pero pues no, ya tiene meses, miren, a lo mucho se le salió eso verdoso. Es una de los perma, la tenía preciosa y se me murió en la jardinera y eso me dio mucho coraje porque, ay no, cómo me gustaba, pero pues a ver. Y esta que apenas me di cuenta, no sé si tiene hongo, se quemó y la estoy poniendo ahí. Y bien, pues así terminamos nuestro tour. Y bueno, pues ya es tarde, entonces se ve que ya va a llover. Y pues les dejo la despedida. Bien, jardinautas, pues ahora sí ya me despido. Miren, ya está despeinada. Y me despido porque miren, ya se viene la lluvia y pues no me importa grabar en la lluvia, ¿verdad? Pero pues bueno, terminamos antes de eso. Pues espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, activen la campanita para que estén al pendiente de mis videos. Síganme en Facebook, en Instagram como Fátima Jardinauta para estar al pendiente de todas las cosas que voy subiendo. Espero que les guste. Ya saben, comenten, me hagan sugerencias, comentarios para mejorar esto. Y bueno, pues sin nada más que decir, les mando un beso muy grande. Les deseo que tengan un hermoso día y sean felices. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.